A veces nos encontramos caminando por la vida sin darnos cuenta de la presencia constante de algo mucho más profundo y misterioso, algo que ha estado operando desde el mismísimo inicio de la existencia. ¿Qué sentirías si descubrieras que hay un personaje divino que ha estado activo desde la creación, moviéndose en las sombras de tu vida, pero que casi nadie comprende en su totalidad? Y si te dijera que el Espíritu Santo no es solo una fuerza o un poder, sino una persona real que te conoce, te habla y quiere revelarte secretos celestiales que transformarán tu relación con Dios para siempre, ¿cómo cambiaría tu forma de ver la fe y la espiritualidad? Hoy, querido guerrero de la fe, quiero invitarte a adentrarte en un territorio sagrado, a explorar un aspecto fundamental de la vida espiritual que, aunque presente en cada rincón de la existencia, a menudo pasa desapercibido. Durante siglos, innumerables creyentes han sentido la influencia del Espíritu Santo sin llegar a comprender plenamente su naturaleza. Muchos se refieren a él como una energía impersonal, como una fuerza que impulsa ciertos eventos, sin comprender que detrás de esa fuerza se esconde una presencia viva, capaz de transformar corazones y mentes. En el Antiguo Testamento encontramos relatos asombrosos de cómo el Espíritu se manifestaba de maneras que hoy nos dejarían temblando. Desde el comienzo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la presencia del Espíritu estaba allí, dando forma al caos y estableciendo un orden divino en medio de la oscuridad. En Génesis 1:2, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, mostrando así su papel activo en la creación. Este mismo Espíritu inspiró a los profetas, dotándolos de palabras que iban más allá de la simple comunicación humana, palabras que se convirtieron en vehículos de revelación divina. Al conocer estas manifestaciones, no podemos evitar preguntarnos cuán profundamente ha influido el Espíritu Santo en cada paso de la historia de la humanidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la figura del Espíritu Santo se hace aún más reveladora. Jesús mismo habló acerca de su obra, describiéndolo como el otro Consolador. En Juan 14:12, Jesús afirmó que aquellos que creyeran en Él harían obras mayores que las suyas, una promesa que nos muestra el poder transformador y potenciador del Espíritu en la vida de los creyentes. Esta afirmación no solo destaca la importancia de la fe en Cristo, sino que también nos invita a reconocer la presencia activa del Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros. La idea de que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y en nuestras almas es una verdad que desafía cualquier concepto de fe superficial, ya que implica una relación íntima y personal con lo divino. Imagina por un momento un río que fluye incesantemente desde el Edén hasta el Apocalipsis, llevando consigo la esencia misma del poder divino. Ese río es el Espíritu Santo, que ha estado presente en cada momento crucial de la historia bíblica. Antes de la creación, en el caos primordial, el Espíritu ya estaba allí preparando el terreno para la manifestación de la palabra de Dios. A lo largo de los siglos, este mismo Espíritu ha inspirado a reyes, profetas y discípulos, dejando su huella imborrable en cada milagro, en cada enseñanza y en cada profecía. Hoy, si eres de Cristo, el Espíritu se encuentra en tu interior, dispuesto a guiarte, a revelarte verdades ocultas y a transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Sin embargo, existe un enigma que preocupa a muchos. ¿Por qué tantos creyentes viven como si el Espíritu Santo no existiera? En una era en la que la espiritualidad se confunde con simples rituales y prácticas vacías, es fácil olvidar que detrás de cada experiencia, detrás de cada emoción y cada milagro,
Hay una presencia viva que anhela comunicarse con nosotros. La indiferencia hacia esta realidad puede llevar a una fe superficial, carente del poder transformador que solo el Espíritu puede ofrecer. Por ello, es fundamental redescubrir quién es realmente el Espíritu Santo y entender su papel en nuestra vida diaria. Si te detienes a reflexionar, verás que la Biblia está llena de ejemplos que nos invitan a reconocer la acción directa del Espíritu en el mundo. Desde los primeros días del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, cada palabra, cada profecía y cada acto de fe está impregnado de la influencia divina que proviene de una persona real y amorosa. El Espíritu no es simplemente una idea abstracta o un concepto teológico, es un compañero íntimo, un guía en medio de las pruebas y las incertidumbres, y el motor que impulsa la verdadera transformación del ser. Al conocer y aceptar esta realidad, nuestra relación con Dios se profundiza y se hace más personal, dejando de ser una mera adhesión a dogmas para convertirse en una experiencia vivencial y transformadora. Es importante destacar que la revelación del Espíritu Santo no es un conocimiento reservado para unos pocos elegidos o para aquellos que han pasado años en estudios teológicos. Al contrario, es un mensaje accesible para cada persona que anhela una conexión genuina con lo divino. Muchos se sorprenden al descubrir que la palabra de Dios está llena de testimonios que hablan de la obra milagrosa del Espíritu, y que estos testimonios no son relatar simples hechos históricos, sino advertencias y promesas que apuntan hacia una vida llena de propósito y significado. Cada milagro, cada signo y cada maravilla que se narra en las Escrituras tiene en su origen la acción de un espíritu que desea transformar vidas. La invitación es clara: si decides comprometerte con esta verdad, tu forma de leer y vivir la Biblia cambiará radicalmente. No se trata únicamente de comprender relatos antiguos, sino de experimentar en primera persona el poder vivificante del Espíritu. Al dejar que el Espíritu Santo guíe tu camino, comenzarás a percibir su voz en los momentos de incertidumbre, a reconocer sus señales en medio del caos cotidiano y a sentir en lo más profundo de tu ser que no estás solo en tu lucha. Esta revelación puede ser el comienzo de una transformación que no solo impactará tu relación con Dios, sino que también te dará una perspectiva renovada sobre la vida, el amor y la esperanza. La responsabilidad de esta transformación no recae únicamente en el conocimiento teórico, sino en la práctica diaria de la fe. Vivir en comunión con el Espíritu Santo significa permitir que su presencia transforme cada área de nuestra existencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Significa abrir el corazón a una dimensión espiritual en la que la razón se encuentra con la fe y donde cada experiencia, por insignificante que parezca, es una oportunidad para crecer y aprender. Este camino, aunque a veces difícil, está lleno de recompensas espirituales que trascienden cualquier entendimiento humano. La sensación de paz, la certeza de la presencia divina y el amor incondicional que emana del Espíritu son regalos que, una vez recibidos, no pueden ser ignorados. Al adentrarte en este viaje espiritual, encontrarás que cada página de la Biblia cobra un nuevo sentido. Los pasajes que antes parecían enigmáticos y desconectados se revelarán como parte de un gran plan divino, en el que cada palabra está impregnada del aliento de Dios. La historia de la salvación, desde la creación hasta la redención final, es un testimonio del poder transformador del Espíritu. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también nos impulsa a vivir una fe auténtica,
en la que el conocimiento de Dios se traduce en una relación personal y dinámica con Él. Es fundamental que, al finalizar este mensaje, te plantees la pregunta: ¿estoy dispuesto a abrir mi vida a la acción transformadora del Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta determinará en gran medida la calidad de tu vida espiritual. No se trata de aceptar un dogma o de seguir una rutina sin sentido, sino de embarcarte en un proceso de descubrimiento y crecimiento que tiene el potencial de cambiar tu existencia de manera profunda y duradera. La invitación es personal y directa. Permite que el Espíritu Santo actúe en tu interior, que te hable, te guíe y te revele los secretos celestiales que han sido guardados a lo largo de la historia. Este llamado no es simplemente una exhortación a una fe pasiva, sino a una fe activa y comprometida que busca constantemente la presencia divina en cada aspecto de la vida. Cuando permitimos que el Espíritu se manifieste en nosotros, dejamos de ver la fe como un conjunto de rituales o creencias abstractas y comenzamos a vivirla de forma plena y vibrante. La transformación que experimentamos no es solo interna, sino que se refleja en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en la manera en que enfrentamos los desafíos diarios. La fe se convierte en un camino de liberación y de esperanza. En Minonsnas, el que cada obstáculo es una oportunidad para reafirmar nuestra conexión con lo divino. Hoy, al finalizar este mensaje, quiero invitarte a que te comprometas con esta transformación. Si te sientes llamado, si en lo más profundo de tu ser reconoces la necesidad de vivir una fe auténtica y transformadora, permite que el Espíritu Santo guíe cada uno de tus pasos. No te quedes en la superficialidad de una fe sin vida. Busca la profundidad de una relación real y sincera con Dios. Permite que la sabiduría y el amor que emanan del Espíritu penetren en cada rincón de tu existencia y te ayuden a ver la vida con nuevos ojos. Recuerda que esta invitación no es solo para ti, sino también para todos aquellos que anhelan una conexión genuina con lo divino. Comparte este mensaje, reflexiona sobre cada palabra y permítete ser transformado por la verdad que ha perdurado desde los orígenes de la creación. La historia del Espíritu Santo es la historia de la salvación, de la esperanza y del amor incondicional de Dios por cada uno de sus hijos. Hoy, al abrir tu corazón a esa verdad, emprendes un camino que cambiará no solo tu vida, sino también la forma en que entiendes el mundo y la existencia. Si decides seguir este camino y descubrir la magnitud de la obra del Espíritu Santo en tu vida, te aseguro que nunca más volverás a leer la Biblia de la misma manera. Cada versículo, cada historia, cada milagro se llenará de un significado nuevo y revelador. No permitas que la indiferencia o el desconocimiento te impidan experimentar la transformación que solo el Espíritu puede ofrecer. La invitación es clara. Abre tu mente y tu corazón. Escucha la voz del Consolador y déjate guiar por su amor inagotable. Finalmente, te invito a que, al terminar de leer estas palabras, te tomes un momento para reflexionar sobre lo que has descubierto. Piensa en la posibilidad de que este mensaje sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida espiritual, un capítulo en el que la presencia del Espíritu Santo se haga tangible y real en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción. La fe, cuando es vivida en plenitud, se convierte en una fuerza que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, conectándonos con el misterio divino que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Esta es la invitación para todo aquel que desea redescubrir la verdadera esencia del Espíritu Santo. No te quedes al margen, no ignores la llamada que resuena en lo profundo de tu ser.
Permite que esta revelación te transforme, que te impulse a buscar una relación más íntima y personal con Dios. La presencia del Espíritu en tu vida es el mayor regalo que puedes recibir, una guía segura en medio de la incertidumbre, una luz que ilumina incluso los caminos más oscuros. Que este mensaje sea para ti un punto de inflexión, una oportunidad para reconectar con la verdad y para vivir cada día con la certeza de que no estás solo, de que el Espíritu Santo camina contigo en cada paso. Así, querido guerrero de la fe, te invito a abrazar esta verdad y a permitir que el Espíritu Santo te guíe en tu viaje espiritual. Al hacerlo, descubrirás que cada instante de tu vida se llena de un significado profundo, cada experiencia se vuelve una lección de amor y cada desafío una oportunidad para crecer en la gracia divina. Que el poder y la presencia del Espíritu transformen tu existencia y que cada día sea un recordatorio del inquebrantable amor de Dios hacia ti. No dejes pasar la oportunidad de vivir una fe vibrante y auténtica, una fe que trasciende las palabras y se manifiesta en cada acción, en cada pensamiento y en cada latido de tu corazón. El Espíritu Santo, en la creación, Génesis 1:2, la Escritura nos ofrece un testimonio asombroso sobre la presencia activa del Espíritu Santo en el proceso de la creación. En Génesis 1:2 se lee: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es mucho más que una simple descripción de un hecho primigenio. Es la revelación de un poder divino que intervino en medio del caos para instaurar el orden y dar comienzo a la existencia. Desde el principio, el Espíritu Santo no se presenta como un accesorio o una fuerza impersonal, sino como un agente activo, un arquitecto que modela lo invisible con la misma delicadeza y precisión con la que un cuidadoso protector vela por sus crías. La palabra hebrea utilizada en este versículo es merajefet, que se traduce como se movía o flotaba. Esta palabra evoca la imagen de un aleteo cariñoso, similar a la manera en que un águila extiende sus alas para cuidar a sus polluelos, tal como se ilustra en Deuteronomio 32:11. Esta metáfora no es fortuita, implica ternura, protección y dinamismo. Así como el águila no simplemente observa a sus crías, sino que se desplaza con suavidad y determinación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, preparándolas para la obra creadora. Esta imagen nos habla de una acción que es tanto poderosa como íntima y que deja claro que el mismo Espíritu que dio forma al universo está dispuesto a ordenar y transformar cada aspecto de nuestra existencia. Si nos detenemos a reflexionar, encontramos que el relato de Génesis 1:2 nos invita a considerar la idea de que el Espíritu Santo ha estado presente antes de la humanidad, actuando en un tiempo en el que todo era caos y desorden. Antes de que la tierra tomara forma, antes de que existieran las montañas, los ríos o las estrellas, ya estaba allí el movimiento del Espíritu. Esta presencia es fundamental porque demuestra que nada ocurre por accidente. Incluso el orden del universo fue el resultado de una acción deliberada, impulsada por un poder divino que se mueve con propósito. El Espíritu de Dios se encargó de instaurar una armonía en medio de la incertidumbre, preparando el escenario para el surgimiento de la vida y la historia humana. El relato de la creación no solo nos habla de un comienzo, sino que también nos ofrece una lección para nuestra vida cotidiana. Cuando sentimos que nuestro mundo interior se encuentra en desorden o que las circunstancias externas generan caos, podemos encontrar consuelo en la certeza de que el mismo Espíritu que organizó el universo es capaz de ordenar nuestro interior. La idea de que el Espíritu se mueve sobre las aguas
nos enseña que, aunque la vida pueda parecer caótica en ciertos momentos, hay una fuerza divina siempre dispuesta a restaurar el orden y la paz. Esto significa que, al invitar al Espíritu Santo a actuar en nuestra vida, permitimos que Él transforme nuestras inquietudes, nuestras dudas y hasta nuestros miedos en elementos de crecimiento y renovación espiritual. Además, la acción del Espíritu en la creación nos invita a ver más allá de lo visible. El movimiento que se describe en Génesis 1:2 no se limita a un fenómeno físico, sino que trasciende a una dimensión espiritual en la que lo invisible se hace visible. El Espíritu Santo actúa como un puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo finito y lo infinito. Esta visión nos permite comprender que la creación no es un evento aislado en el tiempo, sino un proceso continuo en el que el poder de Dios sigue obrando. Cada aspecto de la naturaleza, cada ciclo de la vida y cada transformación en nuestro ser lleva la impronta de esa acción primigenia, recordándonos que el orden y la belleza del universo son reflejo de la voluntad y el amor divinos. La imagen del águila que protege a sus crías, tomada de Deuteronomio 32:11, refuerza la idea de un cuidado tierno y constante. No es casual que se utilice una metáfora tan evocadora para describir la acción del Espíritu Santo. Así como el águila se desplaza con gracia y seguridad, el Espíritu cuida y protege a la creación. Esta imagen nos alienta a confiar en que, en medio de las tormentas y los desafíos, podemos recurrir a esa misma fuerza que da vida y que todo lo sostiene. El Espíritu no es una entidad distante o indiferente, es un compañero íntimo que vela por nosotros, que nos guía en cada paso y que está presente en los momentos más difíciles, dispuesto a transformar nuestro caos en orden. Al observar el proceso de la creación, es imposible no maravillarse ante la intención y la precisión con la que el Espíritu actuó. Cada detalle, desde el movimiento de las aguas hasta la separación de la luz de las tinieblas, es una manifestación del plan divino. La ordenación del universo fue un acto de amor y de propósito, en el que cada elemento fue colocado en su lugar con un fin específico. Esta misma lógica se aplica a nuestra existencia. Aunque a veces podamos sentir que la vida carece de dirección, el testimonio de Génesis 1:2 nos recuerda que cada circunstancia, por caótica que parezca, está bajo el cuidado de un espíritu que tiene el poder de redirigir, de transformar y de ordenar. Al permitir que el Espíritu actúe en nuestro interior, podemos experimentar una renovación que trasciende la comprensión humana y que nos acerca a la esencia misma de la vida. El relato de Génesis 1:2 también tiene profundas implicaciones teológicas. Nos habla de un Dios que no actúa de manera arbitraria, sino que se involucra activamente en la creación. La presencia del Espíritu Santo desde el inicio es una muestra de la participación divina en cada fase de la existencia. Esta intervención no se limita a la creación física, sino que se extiende a la transformación de la naturaleza humana. El mismo poder que dio orden al universo es capaz de renovar nuestro espíritu, de sanar nuestras heridas y de darnos un propósito renovado. Este entendimiento nos invita a vivir una fe activa, en la que cada día es una oportunidad para permitir que el Espíritu se mueva en nuestro interior, ordene nuestros pensamientos y guíe nuestras acciones. El poder transformador del Espíritu se revela en la forma en que interactúa con el caos. Antes de que el orden se estableciera, existía el caos primordial, una masa informe de posibilidades. Es en ese estado de aparente desorden donde la intervención del Espíritu se hace aún más significativa. Su movimiento sobre las aguas no solo simboliza la capacidad de dar forma a lo que estaba sin forma, sino también la habilidad
para traer esperanza y vida donde antes solo había incertidumbre. Este mismo poder se aplica a los momentos de nuestra vida en los que sentimos que todo está perdido o que el caos interno nos sobrepasa. Al abrir nuestro corazón al Espíritu, permitimos que Él transforme nuestras vidas, instaurando un nuevo orden que nos lleva hacia la paz y la armonía. La narrativa bíblica nos enseña que el proceso de creación es un reflejo del amor y del cuidado divinos. El movimiento del Espíritu sobre las aguas es una invitación a reconocer que nada en el universo es producto del azar, sino de una acción intencional y cargada de significado. Cada vez que observamos el funcionamiento de la naturaleza, ya sea en el ciclo de las estaciones, en el flujo de los ríos o en el canto de los pájaros, estamos siendo testigos de la huella del Espíritu Santo. Esta comprensión nos impulsa a mirar el mundo con ojos de fe, a ver en cada detalle una manifestación del plan divino y a confiar en que, sin importar cuán caótico parezca el entorno, siempre hay un orden subyacente que nos sostiene y nos guía. La reflexión sobre Génesis 1.2 nos lleva, asimismo, a considerar la importancia de invitar al Espíritu a moverse en nuestras vidas. Muchas veces en medio de nuestras luchas y desorden personal, tendemos a esperar que las respuestas lleguen por sí solas, sin darnos cuenta de que es necesario abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu actúe. El mismo movimiento que dio forma a los cielos y a la tierra puede ser el agente transformador que ordene nuestro interior, sanando nuestras heridas y renovando nuestra esperanza. La invitación es clara. Si sentimos caos en nuestra vida, debemos recordar que el mismo Espíritu que instauró el orden en el universo está dispuesto a intervenir en nuestro día a día, guiándonos hacia un futuro de paz y claridad. Esta enseñanza no se limita a un conocimiento teórico, sino que se traduce en una práctica espiritual que invita a la reflexión y a la acción. Al meditar sobre el movimiento del Espíritu sobre las aguas, nos damos cuenta de que cada experiencia, cada dificultad y cada desafío son oportunidades para dejar que la intervención divina transforme lo que parece perdido. La fe en el Espíritu Santo se convierte en un compromiso diario de abrir nuestros sentidos y nuestro corazón a su presencia, reconociendo que, al igual que en la creación, Él puede traer orden y belleza a cualquier situación. Vivir de esta manera implica una actitud de confianza y de entrega, donde dejamos de lado el miedo y la incertidumbre para abrazar el poder restaurador de lo divino. El relato de Génesis 1.2, en definitiva, es una llamada a descubrir el verdadero significado de la creación y a reconocer la presencia constante del Espíritu Santo en cada rincón de nuestra vida. No es solo un relato histórico, sino una invitación a vivir una fe profunda y transformadora en la que cada acción, por insignificante que parezca, es una manifestación de un plan divino que nos guía y nos protege. Al aceptar esta verdad, comprendemos que el caos puede ser superado y que en cada momento de duda existe la posibilidad de una renovación interior que nos acerca a la esencia misma de la vida. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de permitir que el Espíritu se mueva en nuestro interior, de dejar que esa fuerza amorosa y poderosa ordene nuestros pensamientos, emociones y acciones. Así como en el inicio de la creación, el movimiento del Espíritu dio lugar a un universo lleno de vida y belleza, en nuestra existencia personal, Él puede transformar cada área que se encuentre en desorden. Este llamado es una invitación a confiar en el poder de la intervención divina, a reconocer que en medio de cualquier caos hay una presencia que actúa con propósito y amor. Al aceptar esta realidad,
Nos abrimos a una vida en la que el desorden se convierte en oportunidad, en la que cada desafío es un momento para experimentar la paz que solo el Espíritu puede dar. La fe se transforma en una experiencia viva y diaria, y la promesa de un orden superior nos impulsa a vivir con esperanza y determinación. El movimiento del Espíritu sobre la faz de las aguas es, por tanto, una imagen poderosa que nos recuerda que nunca estamos solos. Siempre contamos con la guía y el cuidado de una fuerza suprema que busca nuestro bienestar y crecimiento. Finalmente, el relato de Génesis 1-2 nos insta a reflexionar sobre el papel que queremos que juegue el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que esa fuerza divina transforme nuestro caos en orden? La respuesta a esta pregunta puede marcar el inicio de un camino de fe en el que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la intervención divina. Al permitir que el Espíritu se mueva en nuestro interior, nos convertimos en partícipes de una obra creativa que no solo dio origen al universo, sino que sigue renovando y transformando la existencia de cada ser humano. El testimonio del Espíritu en la creación es una invitación a vivir con conciencia de la presencia divina en cada momento, a reconocer que, así como en el principio Dios ordenó el universo a través de su Espíritu, Él también puede ordenar y restaurar nuestras vidas. Esta comprensión profunda nos anima a abandonar la pasividad y a comprometernos en una búsqueda continua de esa paz y ese orden que trascienden lo visible. La experiencia del Espíritu Santo se convierte así en el fundamento sobre el cual construimos una vida plena, confiada en que, sin importar las circunstancias, siempre habrá una fuerza amorosa dispuesta a movernos hacia la luz y la armonía. El versículo de Génesis 1:2 es mucho más que una simple narración del origen del universo. Es una revelación del poder transformador del Espíritu Santo. Es un recordatorio de que en medio del caos primordial y en cada uno de nuestros momentos de incertidumbre, existe una presencia viva que se desplaza con amor y determinación para dar orden, vida y esperanza. La imagen del Espíritu moviéndose sobre las aguas nos invita a reconocer en nuestra propia existencia la posibilidad de una transformación profunda, una renovación que solo puede provenir de una entrega sincera y de la fe en el poder divino. Cada día se nos ofrece la oportunidad de dejar que el Espíritu actúe, de convertir el desorden en orden y de descubrir en nuestro interior el reflejo del maravilloso plan de creación. Con esta conciencia, podemos vivir con la seguridad de que a cada paso estamos siendo guiados por una fuerza superior que conoce nuestro ser y que anhela vernos crecer en paz, amor y plenitud. El Espíritu que ungió a los héroes del Antiguo Testamento es un testimonio poderoso de cómo Dios utilizó su presencia para capacitar a personas comunes y convertirlas en instrumentos extraordinarios de su voluntad. En aquel tiempo, el Espíritu venía y se iba, otorgando en momentos específicos la fuerza, la sabiduría y la dirección necesarias para cumplir con el propósito divino. Hoy en día, la realidad es diferente, pues el Espíritu mora en aquellos que han aceptado a Cristo, lo que nos confiere un privilegio inmenso de tener siempre a Dios presente en nuestras vidas. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el significado de ser ungido por el Espíritu y sobre cómo sus dones pueden transformar nuestras vidas de manera radical. Tomemos el ejemplo de Sansón, uno de los héroes más conocidos del Antiguo Testamento. La vida de Sansón estuvo marcada por hazañas increíbles y una fuerza sobrehumana, la cual no provenía de sus propios recursos, sino de la manifestación del Espíritu de Dios, que venía sobre él en momentos cruciales.
En Jueces 14:6 se nos relata que Sansón juzgaba a Israel solo cuando el Espíritu se manifestaba en él, lo que indica que su capacidad para actuar de manera extraordinaria estaba directamente ligada a la presencia divina en su vida. La fortaleza de Sansón era, por lo tanto, un don temporal que Dios concedía en circunstancias específicas para cumplir sus designios, demostrando que sin la guía y el poder del Espíritu, las acciones humanas carecen del verdadero impacto y propósito que solo Dios puede otorgar. Otro ejemplo sobresaliente es el de David, quien fue ungido por Samuel en un acto simbólico que marcó el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios. Cuando Samuel ungió a David, se manifestó en él el Espíritu de Dios de una manera poderosa, tal como lo registra 1 Samuel 16:13. Desde ese día, David fue reconocido no solo como un líder militar y rey, sino también como un hombre conforme al corazón de Dios. La unción de David evidenció que el poder del Espíritu transformaba a la persona, llenándola de sabiduría, valor y una sensibilidad especial para gobernar con justicia y compasión. La historia de David nos muestra que el Espíritu no solo capacita para grandes hazañas, sino que también infunde en el líder un carácter que refleja los valores y la voluntad divina, lo cual es esencial para el buen gobierno y la dirección espiritual del pueblo. Bezalel es otro personaje que ilustra la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Como artesano escogido para diseñar y construir el tabernáculo, Bezalel fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y habilidad, según Éxodo 31:3. Su talento y creatividad no surgieron por meras capacidades humanas, sino que fueron el resultado de una unción divina que lo equipó para llevar a cabo una obra de gran belleza y significado. La labor de Bezalel es un recordatorio de que el Espíritu no solo capacita para la guerra o el liderazgo, sino que también es el motor detrás de las manifestaciones artísticas y creativas que elevan el espíritu humano y glorifican a Dios. Cada detalle del tabernáculo, concebido y ejecutado por Bezalel, refleja el propósito de Dios de que su presencia habite en medio de su pueblo, mostrando que el arte y la creación son también espacios donde se puede experimentar la comunión y con lo divino. Estos tres ejemplos evidencian que en el antiguo pacto el Espíritu de Dios actuaba de manera puntual y con propósitos definidos. En momentos de crisis, de elección o de necesidad creativa, el Espíritu venía a transformar la vida del individuo, haciéndolo portador de un poder especial para cumplir la misión que Dios le encomendaba. Esta dinámica de recibir el Espíritu de manera temporal contrasta profundamente con la realidad del Nuevo Testamento, donde el Espíritu ya no viene y se va, sino que mora de manera permanente en aquellos que creen en Cristo. Este cambio fundamental significa que cada creyente tiene ahora la oportunidad de vivir continuamente bajo la influencia, guía y poder del Espíritu Santo, lo que representa un privilegio inigualable y un llamado a una vida de transformación y testimonio constante. Reflexionar sobre la unción del Espíritu en la vida de Sansón, David y Bezalel nos invita a reconocer que el poder de Dios no reside en capacidades humanas limitadas, sino en la obra del Espíritu que actúa para renovar, transformar y capacitar a cada individuo. Hoy, al tener el Espíritu habitando en nuestro interior, somos llamados a vivir de manera diferente, a dejar que su presencia guíe nuestras decisiones y acciones, y a manifestar en nuestro entorno el mismo poder transformador que marcó la historia del Antiguo Testamento. La invitación es clara:
Aceptar y vivir bajo la influencia permanente del Espíritu es el camino hacia una vida llena de propósito, sabiduría y una conexión inquebrantable con lo divino. El Espíritu Santo en los profetas se presenta como la voz que nadie quería callar, una fuerza imparable que transformaba a los hombres y las naciones. La experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento nos muestra que el Espíritu no solamente hablaba a los elegidos, sino que habitaba en ellos y se manifestaba a través de sus palabras y acciones. Los pasajes de Ezequiel, Miqueas y Números ofrecen ejemplos claros de cómo el Espíritu Santo obró en la vida de aquellos que respondieron a la llamada divina. El profeta Ezequiel recibió una experiencia que marcó el inicio de su ministerio. En Ezequiel 2:2 se narra que una voz, portadora de la presencia del Espíritu, le habló de manera directa: «Entró en mí el Espíritu y me puso en pie». Esta manifestación no fue meramente simbólica o metafórica, sino una posesión divina que transformó a Ezequiel y le dio la fortaleza para enfrentar la difícil tarea de transmitir el mensaje de Dios a un pueblo rebelde. La imagen del Espíritu, que entra y levanta al profeta, simboliza una fuerza interior capaz de superar el temor y la debilidad humana. Así, Ezequiel se convierte en un canal de comunicación directa entre lo divino y lo terrenal, un instrumento que, a través de su vida, desafió las convenciones y se atrevió a proclamar la voluntad de Dios sin reservas. Por otro lado, el profeta Miqueas vivió una experiencia igualmente intensa. En Miqueas 3:8 se lee: «Yo estoy lleno del Espíritu del Señor». Con estas palabras, Miqueas deja claro que su ser se ha impregnado de la esencia divina, lo que le permite hablar con autoridad y convicción. La llenura del Espíritu le otorgó la capacidad de derribar reinos y de pronunciar juicios justos, incluso cuando sus mensajes resultaban impopulares y contrarios a los intereses de los poderosos. Miqueas se destacó por su valentía y por la contundencia de sus palabras, que reflejaban la verdad y la justicia de Dios. Su testimonio demuestra que cuando el Espíritu Santo se posa en un profeta, sus palabras tienen el poder de transformar estructuras de poder y cambiar el curso de la historia. El caso de Eldad y Medad, relatado en Números 11:29, representa una situación sorprendente y reveladora. Estos dos hombres comenzaron a profetizar sin haber recibido el permiso explícito de Moisés, evidenciando que el Espíritu de Dios no se limita a los canales establecidos o a los nombrados por la autoridad humana. La reacción de Moisés ante esta situación fue de asombro y a la vez de deseo, ya que exclamó: «Ojalá todo el pueblo fuese profeta». Esta declaración resalta la idea de que la profecía, entendida como la comunicación directa de la voluntad de Dios, no es un don exclusivo de unos pocos, sino una manifestación del Espíritu que podría impregnar a toda la comunidad de creyentes. La espontaneidad con la que Eldad y Medad comenzaron a hablar en nombre de Dios evidencia que el Espíritu no se atiene a las barreras impuestas por la tradición o la estructura jerárquica. Su ejemplo nos invita a considerar la posibilidad de que en cada creyente el Espíritu pueda operar de forma liberadora y transformadora. La voz del Espíritu que se manifestó en los profetas del Antiguo Testamento sigue siendo un testimonio poderoso para el creyente de hoy. La experiencia de Ezequiel, la llenura de Miqueas y la profecía espontánea de Eldad y Medad nos muestran que el Espíritu Santo es una fuerza viva y activa, dispuesta a transformar vidas y a derribar barreras. Hoy, esa misma voz que hablaba a través de los profetas está disponible para cada persona que desee escuchar y responder a la invitación divina. La diferencia fundamental es que, en la actualidad,
El Espíritu no viene de manera temporal o intermitente, sino que mora en aquellos que han abierto su corazón a Cristo. Esta realidad nos confronta con una pregunta personal. ¿Por qué callar? La voz que quiere usar tu boca para proclamar la verdad y el amor de Dios. La respuesta reside en la disposición para ser un instrumento del poder divino, dejando que el Espíritu transforme cada palabra y cada acción en un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestro mundo. El misterio de la encarnación ha sido uno de los temas más profundos y debatidos en la historia de la fe cristiana, y en él se encuentra un elemento esencial, la obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35, el ángel anuncia a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Este anuncio no fue un mero acto simbólico o pasivo, sino que implica una intervención divina activa que tiene profundas implicaciones en el misterio de la encarnación. El mismo término griego utilizado para describir este acto es episkiazo, que se traduce como cubrir. Esta palabra evoca la imagen de la sombra protectora de la Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo, lo que indica que la obra del Espíritu no es efímera ni distante, sino intensa y envolvente. El anuncio del ángel a María representa el inicio de un proceso sobrenatural en el que lo divino se hace presente de una manera muy personal. El hecho de que el Espíritu Santo cubriera a María implica una transformación interna profunda, en la que la esencia divina se entrelaza con la naturaleza humana. Este acto inaugura el camino hacia la encarnación, donde el Mesías, el ungido de Dios, se manifestaría en la forma de un ser humano. Isaías, en su profecía, deja claro que el Mesías tendría el Espíritu de Jehová sobre él. Los pasajes de Isaías 11:1-2 describen de forma detallada cómo el Espíritu se asentaría sobre el Mesías, otorgándole sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y el temor del Señor. Estas cualidades no son solo atributos del carácter, sino dones espirituales que capacitan al Mesías para llevar a cabo su ministerio de salvación y redención. La encarnación de Jesús, quien es 100% Dios y 100% hombre, se fundamenta en la acción del Espíritu Santo desde el inicio. Al concebirse a través del poder del Espíritu, Jesús recibió la capacidad de realizar milagros y obras que demostraban su divinidad. En Mateo 12:28, se evidencia que el mismo Espíritu es el que opera milagros a través de él, lo que refuerza la idea de que sin la intervención del Espíritu Santo, incluso el Hijo de Dios no podría manifestar plenamente su autoridad y poder en la tierra. La dependencia de Jesús en el Espíritu nos ofrece un ejemplo claro. Si el Mesías necesitaba la presencia activa del Espíritu para cumplir su misión, ¿qué nos hace pensar que nosotros, en nuestra debilidad humana, no podemos recibir y experimentar la misma presencia transformadora en nuestras vidas? El papel del Espíritu en la encarnación es un recordatorio de que lo divino siempre actúa de manera íntima y personal en el plan de redención. La cobertura del Espíritu sobre María no solo señala el comienzo de la obra milagrosa de Dios, sino que también abre la puerta a una relación constante y viva con el Creador. Cada acto milagroso, cada enseñanza y cada palabra de Jesús están impregnados de la presencia del Espíritu, que actúa para guiar, fortalecer y transformar a la humanidad. Este misterio que inicialmente turbó a María se convierte en una promesa de que el mismo Espíritu que hizo posible la encarnación sigue operando en la actualidad en aquellos que están dispuestos a recibirlo. En nuestra vida cotidiana, este llamado a la acción del Espíritu nos invita a abrir nuestros corazones y a permitir que Él nos cubra con su sombra protectora.
No se trata de una presencia distante o inalcanzable, sino de una fuerza viva que transforma nuestras debilidades en fortalezas y nuestros miedos en oportunidades de fe. La experiencia de la encarnación nos enseña que la obra del Espíritu es esencial para la manifestación de la voluntad divina en nuestro mundo. Así como María fue elegida para ser la madre del Salvador a través de la intervención del Espíritu, nosotros también somos invitados a ser recipientes de esa gracia que nos permite vivir en la plenitud de lo divino. El mensaje central es que la dependencia del Espíritu no es exclusiva del Mesías, sino una invitación para todos los creyentes. Si Jesús, en su humanidad, necesitó del poder del Espíritu para llevar a cabo su misión y realizar milagros, cada uno de nosotros tiene el derecho y la oportunidad de acceder a esa misma presencia divina que transforma vidas. Por ello, debemos reflexionar sobre nuestra apertura a recibir al Espíritu Santo, reconociendo que su obra no es solo para tiempos antiguos, sino que continúa hoy, impulsándonos a vivir con propósito, fe y la certeza de que Dios está presente en cada momento de nuestra existencia. La encarnación y la obra del Espíritu son un llamado a la transformación personal y comunitaria, un recordatorio de que en cada uno de nosotros hay un potencial divino esperando ser despertado por la fuerza amorosa y transformadora del Espíritu. El día de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia y en la forma en que el Espíritu de Dios se manifestó entre los creyentes. Según el relato de Hechos 2:1-4, 120 discípulos estaban reunidos, esperando la promesa que Jesús les había dejado, y en un abrir y cerrar de ojos se produjo un acontecimiento que cambió sus vidas para siempre. Durante 10 días se había esperado en expectación y de repente se escuchó un viento recio que llenó la casa. Este no era un viento ordinario, sino el ruaj, el mismo aliento de vida mencionado en Génesis 2:7, que dio vida al hombre. Esa presencia de Dios, manifestada en forma de viento, era la señal inequívoca de que el plan divino estaba en acción y que el Espíritu Santo había venido a habitar en cada uno de ellos. Simultáneamente aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos, recordando la zarza ardiente que Moisés vio en el monte Horeb. Este fuego no era destructivo, sino que representaba la purificación, la presencia y el poder de Dios. La imagen de lenguas de fuego simboliza el dinamismo y la energía del Espíritu, que ya no estaba reservado solo para reyes o profetas, sino que se extendía a todos los que habían creído en el mensaje de Cristo. Con este acto, el Espíritu Santo derramado en Pentecostés cumplió la profecía de Joel 2:28, donde se anuncia que en los últimos días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, haciendo que incluso hijos, hijas y siervos profetizaran. Lo que muchos celebran como una festividad, en realidad fue el día en que el infierno tembló, el día en que el poder de Dios irrumpió de forma imprevista en el mundo, como una invasión divina que transformó las estructuras establecidas. El evento de Pentecostés no fue simplemente un acto ritual, sino una manifestación de la voluntad de Dios para reconfigurar la humanidad, otorgando a sus seguidores una nueva misión. En ese momento, las barreras que separaban lo humano de lo divino se derrumbaron, y el Espíritu Santo se convirtió en la fuerza vivificante que impulsaba a la comunidad a salir de la rutina y a actuar con fervor y convicción. La llegada del Espíritu en Pentecostés desató un torrente de manifestaciones sobrenaturales. Los discípulos, que hasta ese momento habían experimentado incertidumbre y temor tras la crucifixión y resurrección de Jesús, se transformaron en testigos audaces y profetas del Evangelio,
Este poder no era algo que se limitara a unos pocos elegidos, era accesible para toda persona que creyera y recibiera al Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo les otorgó la capacidad de hablar en diferentes lenguas, de comunicarse con personas de diversas naciones y de proclamar el mensaje de salvación sin temor ni limitaciones. El Pentecostés de aquel día es una invitación para que la iglesia de hoy no caiga en la complacencia ni en la rutina. La experiencia de esos primeros discípulos nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos viviendo bajo un fuego renovador o si simplemente nos conformamos con la inercia de la costumbre. El derramamiento del Espíritu no fue un evento aislado del pasado, sino una promesa que se extiende a todas las generaciones. Cada creyente tiene el derecho y el privilegio de ser revestido con ese mismo poder, de sentir ese mismo viento recio y ese fuego que transforma, renueva y enciende la pasión por la misión de Dios. La presencia del Espíritu en Pentecostés marcó el inicio de una nueva era en la que la Iglesia fue llamada a ser testigo de la grandeza de Dios en todas las esferas de la vida. No se trataba solo de un evento histórico, sino de una invitación permanente a vivir con intensidad y propósito, dejando que el Espíritu actúe en nosotros de manera radical y transformadora. Cada día se nos presenta la oportunidad de salir de la comodidad de la rutina y de abrazar la energía del Espíritu, que nos impulsa a cumplir con el llamado divino y a ser portadores de un mensaje que tiene el poder de cambiar el mundo. La Lasir, enseñanza acerca de los dones del Espíritu, es uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana, ya que nos revela cómo Dios obra en y a través de sus hijos para extender su reino y manifestar su poder sobrenatural. En las Escrituras, específicamente en 1 Corintios 12, 4, 11 y Romanos 12, 6, 8, Pablo nos presenta una lista de dones, los llamados charismata, que no deben confundirse con simples talentos humanos. Un don del Espíritu es, en esencia, un poder sobrenatural que Dios otorga para que sus seguidores puedan cumplir con la misión que Él ha encomendado. Estos dones incluyen, entre otros, la capacidad de sanar, la facultad de profetizar y el discernimiento espiritual, que permite diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Es importante comprender que estos dones no son habilidades que se adquieren mediante esfuerzo personal o estudio académico, sino regalos gratuitos que provienen de la generosidad del dador. El mismo apóstol Pablo nos advierte de un error grave que muchos cometen: buscar los dones con el objetivo de enaltecerlos a ellos mismos en lugar de buscar al dador. En otras palabras, la actitud con la que se reciben y se utilizan estos dones debe estar siempre orientada hacia la glorificación de Dios y no hacia la búsqueda de una posición privilegiada dentro de la comunidad. El Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere, lo cual implica que no están sujetos a nuestros deseos o expectativas, sino que son distribuidos de acuerdo al plan soberano de Dios. Esta verdad nos invita a dejar de lado el afán de control y a confiar en la perfecta sabiduría de Dios, quien sabe lo que cada situación necesita en el momento oportuno. Muchas veces, dentro de la iglesia, se observa un estancamiento en la vida espiritual de algunos creyentes, y este estancamiento se debe, en gran parte, a la resistencia a aceptar y utilizar los dones del Espíritu. Algunas personas rechazan lo incómodo, lo que significa que se sienten más seguras en la rutina y en lo conocido, sin querer arriesgarse a experimentar aquello que trasciende lo natural. Sin embargo, es precisamente en ese salto de fe
en ese acto de entrega total que se manifiesta el poder transformador del Espíritu Santo. La negación de los dones espirituales, como las lenguas, las palabras de ciencia o incluso la manifestación de milagros, impide que la vida del creyente se enriquezca y se llene de la vitalidad que proviene del encuentro directo con el poder divino. Es fundamental que cada creyente reconozca que los dones del Espíritu no son exclusivos para un grupo selecto, sino que están disponibles para todos aquellos que estén dispuestos a recibirlos con humildad y obediencia. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano no se limita a momentos de gran manifestación sobrenatural, sino que debe ser una experiencia continua que impulse al creyente a vivir una vida de constante renovación y crecimiento espiritual. La misma actitud que mostró el apóstol Pablo en su ministerio es la que debemos adoptar: estar dispuestos a ser instrumentos del poder de Dios sin importar las circunstancias, permitiendo que el Espíritu obre a través de nosotros para bendecir a otros y para edificar la comunidad de fe. El enfoque en los dones del Espíritu debe llevarnos a una reflexión profunda acerca de nuestra propia espiritualidad. En lugar de buscar el don en sí mismo como un fin, debemos preguntarnos cómo podemos ser útiles al plan de Dios, sirviendo a los demás con el poder y la sabiduría que el Espíritu nos otorga. Este enfoque transforma la manera en que vivimos nuestra fe, ya que no se trata de acumular habilidades o demostrar superioridad, sino de ser un canal por el cual el amor y el poder de Dios fluyan de manera natural y espontánea. Al reconocer que el mismo Espíritu que resucitó a Lázaro mora en cada uno de nosotros, se abre la posibilidad de experimentar un cambio radical en nuestra vida diaria, donde lo sobrenatural se convierte en una realidad palpable y constante. El llamado a utilizar los dones del Espíritu es también una invitación a romper con la complacencia y a abandonar la rutina que a menudo nos impide crecer en lo espiritual. Es común encontrar en las comunidades cristianas personas que por miedo a lo desconocido o por simple comodidad optan por no buscar una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Sin embargo, este rechazo a lo incómodo es precisamente lo que impide que se manifieste el poder transformador que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Al abrazar la idea de que el Espíritu obrea de maneras sorprendentes y que su distribución de dones es soberana, podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrirnos a recibir todo lo que Dios quiere darnos. Además, al entender que el Espíritu reparte los dones de forma discrecional, nos damos cuenta de que no existe una jerarquía de dones en la que uno de ellos sea más importante que otro. Cada don tiene su propósito específico dentro del cuerpo de Cristo, y cuando se usa de manera adecuada, contribuye al fortalecimiento y la unidad de la Iglesia. Por eso, es vital que los creyentes aprendan a valorar y a trabajar en conjunto, reconociendo que la diversidad de dones es una manifestación de la sabiduría de Dios, quien ha diseñado cada uno de ellos para cumplir una función única en el ministerio y en la edificación de la comunidad. En síntesis, los dones del Espíritu representan las armas espirituales que muchas veces los creyentes no están utilizando por completo. Estas armas, que incluyen desde sanidades hasta profecía y discernimiento, son manifestaciones del poder sobrenatural de Dios que están a disposición de todos los que deseen vivir una vida de plenitud y entrega. El desafío es no centrarse en la búsqueda del don en sí, sino en buscar al dador, confiando en que el Espíritu reparte sus dones de acuerdo a su perfecta voluntad. Así, al dejar de lado la rutina y al abrirnos a lo incómodo, podemos experimentar
una vida llena de milagros, de renovación y de una conexión íntima con el poder divino, recordando siempre que el mismo Espíritu que resucitó a Lázaro está en nosotros, dispuesto a obrar de maneras que transformen nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. El tema del pecado imperdonable ha sido motivo de reflexión y debate a lo largo de la historia de la Iglesia. Jesús, en sus enseñanzas, advirtió con firmeza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que esa transgresión no sería perdonada. La advertencia de nuestro Salvador no se refería a un simple acto, sino a una postura del corazón y de la mente, una actitud de rechazo y de atribución equivocada de la obra divina. En Mateo 12, 31, 32, se nos revela que la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, lo cual implica que hay una línea que, una vez cruzada, impide la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Esta blasfemia consiste en atribuir al diablo lo que es en realidad obra del Espíritu Santo, tal como lo hicieron los fariseos cuando presenciaron las señales y milagros realizados a través de Jesús. La advertencia de Jesús nos invita a una reflexión profunda acerca de la responsabilidad de reconocer la acción del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra de manera transformadora y nos guía hacia la verdad. Sin embargo, cuando se decide rehusar esta obra y se atribuyen sus manifestaciones al poder del maligno, se está cometiendo un error grave que va más allá de una mera equivocación. Se trata de una postura de incredulidad y de rechazo consciente, en la que la persona prefiere negar la evidencia de la acción divina y, en cambio, atribuir a la casualidad o a influencias malignas aquello que proviene del Espíritu. Los fariseos, al no querer reconocer la autoridad de Jesús y al despreciar los milagros que demostraban la presencia de Dios, optaron por etiquetar como demoníaca la obra del Espíritu, lo que constituye el fundamento de este pecado imperdonable. En la carta a los Hebreos se aborda este mismo tema desde otra perspectiva, enfatizando la gravedad de rechazar a Dios después de haber experimentado la luz de su verdad. Hebreos 6:4-6 advierte que es imposible renovar para arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, que han experimentado el don del Espíritu y han probado la gracia divina, pero que luego caen en un rechazo persistente de ese don. Esta advertencia no pretende sembrar temor entre los creyentes, sino promover una actitud de reverencia y de compromiso profundo con la obra del Espíritu. El pasaje nos invita a entender que la experiencia de la salvación y de la iluminación espiritual es un regalo precioso y que rehusarlo o despreciarlo equivale a renunciar voluntariamente a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. El pecado imperdonable no se trata de un error ocasional ni de una falla humana que pueda ser corregida con un simple acto de arrepentimiento. Es, en cambio, una postura de endurecimiento del corazón, una decisión deliberada de rechazar la gracia y la misericordia de Dios. Esta postura se manifiesta cuando se atribuyen las obras del Espíritu a fuerzas opuestas, negando la fuente verdadera de todo poder y de toda transformación. Cuando una persona decide ignorar o despreciar la evidencia de la presencia del Espíritu en su vida, opta por vivir en la oscuridad, alejándose de la luz que ofrece la salvación y el perdón. Esta decisión no es reversible, ya que implica una renuncia consciente a la única fuente de vida eterna y a la renovación espiritual que nos llama a ser partícipes de la obra divina. Es fundamental que los creyentes comprendan que el pecado imperdonable no es simplemente un temor infundado, sino una llamada a la reverencia y al reconocimiento absoluto de la obra del Espíritu en cada aspecto de nuestra existencia.
La presencia del Espíritu no es un juego ni una casualidad, sino la manifestación del poder vivificante de Dios que actúa en nuestras vidas para guiarnos hacia la verdad y la plenitud. Cada vez que experimentamos un milagro, una sanidad o un discernimiento que nos acerca a la voluntad divina, estamos siendo testigos de la obra del Espíritu. Atribuir esas manifestaciones a cualquier otra fuente es, en esencia, un acto de rebeldía y de rechazo a la gracia que se nos ha ofrecido gratuitamente. La advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu se erige como un llamado a la humildad y al reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. No se trata de un mensaje destinado a sembrar temor entre los fieles, sino de un recordatorio de la seriedad con la que debemos recibir la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es un llamado a no tomar a la ligera los dones y las señales que el Espíritu distribuye de acuerdo con su voluntad y a evitar caer en la trampa de la incredulidad y el escepticismo. La actitud de desprecio hacia la obra del Espíritu refleja un corazón endurecido y una mente cerrada, incapaz de reconocer la verdad que nos libera y nos transforma. Además, este tema nos invita a una autorreflexión sincera. ¿Estamos atribuyendo a la casualidad o a influencias negativas aquello que verdaderamente proviene del Espíritu de Dios? Es común que, en medio de las dificultades y los desafíos de la vida, busquemos explicaciones que se ajusten a nuestra propia lógica o que se basen en creencias erróneas. Sin embargo, debemos estar alertas y discernir que cada obra sobrenatural, cada señal de transformación, tiene su origen en el Espíritu que nos llama a vivir de manera auténtica y comprometida con la voluntad de Dios. La blasfemia contra el Espíritu se manifiesta cuando, a pesar de reconocer los dones y las maravillas que nos rodean, decidimos rechazarlos y atribuirlos a fuerzas contrarias a la verdad. Este rechazo es una renuncia al poder que nos puede liberar de nuestras ataduras y llevarnos a una vida de plenitud y esperanza. El mensaje que se desprende de las advertencias de Mateo y Hebreos es claro y contundente. El Espíritu de Dios es una fuerza poderosa y transformadora que no puede ser manipulada ni negada sin consecuencias eternas. La invitación es a recibir al Espíritu con humildad, a permitir que su obra nos transforme y a vivir en constante comunión con aquel que nos ha dado la vida. El pecado imperdonable no es un temor que deba paralizarnos, sino una llamada a la reverencia y al compromiso con la verdad divina. Es un recordatorio de que la gracia de Dios es infinita y que solo aquellos que se aferran a ella pueden experimentar la verdadera libertad y el perdón. Finalmente, la enseñanza sobre el pecado imperdonable nos exhorta a valorar la obra del Espíritu en nuestra vida diaria, a reconocer que cada don, cada milagro y cada señal de sanidad proviene del amor y de la voluntad de Dios. No se trata de buscar la aprobación de los hombres o de elevar nuestra propia imagen, sino de vivir en total dependencia del Espíritu que nos guía y nos sostiene. La postura de atribuir al diablo lo que es obra del Espíritu no es solo una equivocación teológica, sino una actitud de rebeldía que nos aleja de la salvación. Por ello, es vital que cada creyente examine su corazón y se comprometa a vivir en una actitud de humildad, gratitud y reverencia hacia el Espíritu Santo, permitiendo que su obra nos lleve a una transformación genuina y a una comunión profunda con el Dios viviente. El Espíritu en la actualidad sigue siendo una fuerza vital y transformadora en la vida de los creyentes, pero muchos se encuentran en un estado de confusión que les impide recibir la guía que Él ofrece. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu guiará a sus discípulos a toda la verdad. Sin embargo, la realidad muestra que algunos no escuchan su voz.
Una de las razones principales por las que esto ocurre es que, de manera consciente o inconsciente, se apaga al espíritu, como lo advierte 1 Tesalonicenses 5:19. Este acto de apagar al espíritu puede manifestarse de diversas formas, tales como la práctica del pecado no confesado, la incredulidad persistente o la negativa a obedecer cuando Él habla. En cada uno de estos casos, el creyente se distancia de la acción del Espíritu y, en consecuencia, se sumerge en la confusión y la incertidumbre espiritual. El pecado no confesado genera una barrera que dificulta la intimidad con Dios. Cuando una persona oculta o niega sus faltas, se crea un ambiente en el cual el Espíritu no puede operar libremente. La falta de confesión impide que el corazón se abra por completo a la obra redentora y transformadora de Dios. Esto produce un distanciamiento que se traduce en una sensación de desorientación espiritual y en la incapacidad para discernir la verdad. La incredulidad, por otro lado, se manifiesta cuando el creyente duda constantemente de la veracidad de las promesas divinas. La duda actúa como un freno que impide al Espíritu manifestarse en plenitud, ya que la fe es el canal por el cual se reciben las bendiciones y las señales de la presencia de Dios. La actitud de negar o resistirse a obedecer cuando el Espíritu habla también es un factor determinante. A menudo el orgullo y la autoconfianza se interponen en el camino, llevando al individuo a rechazar la guía divina por considerarla un obstáculo para su propia libertad o seguridad. Este rechazo puede tener consecuencias significativas, ya que priva al creyente de la dirección que solo el Espíritu puede ofrecer. Un ejemplo impactante de cómo el Espíritu puede transformar vidas, a pesar de las barreras existentes, proviene de la experiencia de un misionero en Asia. Este misionero compartió la historia de cómo el Espíritu le mostró en sueños a una mujer musulmana la imagen de Jesús. A través de ese sueño, ella experimentó una revelación que le permitió reconocer la verdad del Evangelio y, como resultado, se convirtió. Esta experiencia ilustra que, a pesar de las dificultades y de las barreras culturales o religiosas, el Espíritu sigue obrando de manera poderosa en el mundo. La transformación de la mujer fue posible porque, a pesar de su trasfondo y las creencias que había tenido, en ese momento ella estuvo dispuesta a escuchar y a abrir su corazón a la voz de Dios. La historia nos recuerda que el mensaje del Espíritu trasciende las fronteras humanas y culturales, y que su poder es capaz de derribar muros que separan a las personas de la verdad. La pregunta fundamental que se plantea es, ¿por qué algunos no escuchan la voz del Espíritu en la actualidad? La respuesta se encuentra en la combinación de actitudes y comportamientos que impiden una relación genuina con Dios. El evitar, el arrepentimiento, la falta de humildad para reconocer los propios errores y la resistencia a recibir la corrección divina son actitudes que mantienen al creyente en un estado de oscuridad espiritual. Además, la influencia del mundo moderno, con sus valores contradictorios y su constante flujo de información, a menudo distrae la atención de la voz de Dios, haciendo que sea difícil discernir lo que es verdadero de lo que es simplemente ruido. Para superar estos obstáculos es necesario cultivar una vida de oración, meditación y rendición ante Dios. Solo a través de una comunicación sincera y constante con el Espíritu se puede aprender a reconocer su voz y a obedecer sus directrices. Es importante recordar que el Espíritu no busca imponerse de manera autoritaria, sino que invita a cada persona a una relación de amor y confianza. La transformación comienza cuando se decide apagar los mecanismos de defensa internos que impiden recibir la gracia divina.
Reconocer la necesidad de una renovación espiritual y estar dispuesto a corregir los caminos equivocados es el primer paso para abrir el canal de comunicación con el Espíritu. El llamado es claro. No se trata de un mero mandato de obediencia, sino de un encuentro profundo con la verdad que libera y renueva la vida. Al dejar de apagar al espíritu mediante actitudes de pecado, incredulidad o desobediencia, cada creyente puede experimentar una guía constante que ilumina el camino y provee respuestas en medio de la confusión. La invitación de Jesús de escuchar su voz sigue siendo válida hoy, y la promesa de ser guiados a toda la verdad está disponible para quienes decidan abrir su corazón y su mente al actuar del Espíritu Santo. Solo entonces se podrá vivir plenamente en la claridad y la seguridad de una vida transformada por la presencia divina. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Cada palabra y cada mensaje han sido diseñados para tocar tu corazón y llevarte a una reflexión profunda sobre el propósito y el destino que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y amor, te ha atraído hacia este mensaje con una intención clara: presentarte la oportunidad de transformar tu vida de una manera radical y permanente. Ahora, se te presenta una elección que puede marcar el antes y el después en tu caminar espiritual. El llamado que recibes no es simplemente una invitación a observar, sino a actuar. Se te invita a dejar atrás las dudas, los temores y cualquier barrera que te impida experimentar la plenitud de la vida que el Espíritu tiene reservada para ti. La decisión que tienes ante ti es una de las más importantes que puedes tomar en tu existencia, ya que implica rendir tu voluntad y abrir tu corazón a la guía divina. En este punto, se te ofrece la posibilidad de dar un paso de fe que te llevará a una transformación completa, a vivir de manera diferente, a experimentar la presencia viva de Dios en cada aspecto de tu ser. Para comenzar este proceso, se te pide que comentes con las palabras «Espíritu, lléname». Estas palabras son más que una simple expresión. Son una declaración de entrega y de deseo de ser llenado por el poder del Espíritu Santo. Al pronunciarlas, reconoces que ya no deseas vivir en la oscuridad o en la indiferencia, sino que anhelas una vida de intimidad, de dirección y de renovación continua. Este es el primer paso para abrirte a la obra sobrenatural que Dios quiere realizar en tu vida. Además, se te invita a suscribirte. Esta acción no se trata simplemente de un gesto digital, sino de un compromiso personal con un movimiento MEA. No se trata de un canal cualquiera, sino de un movimiento que busca transformar vidas, que impulsa a las personas a vivir de acuerdo con el propósito divino y a ser portadoras de un mensaje de esperanza en un mundo que a menudo se encuentra en sequía espiritual. Al suscribirte, te unes a una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en su camino de fe, que se animan a vivir con intensidad y que están comprometidos en llevar el mensaje de salvación y de amor a todos los rincones. Finalmente, se te exhorta a compartir este mensaje con alguien que esté pasando por un momento de sequía espiritual. Muchas veces, en la rutina diaria y en medio de las dificultades, nos olvidamos de la importancia de extender la mano y ofrecer la esperanza a aquellos que se encuentran perdidos o desanimados. Compartir este mensaje es una forma de ser un instrumento de la gracia divina, de llevar la luz del Espíritu a quienes lo necesitan. Al hacerlo, no solo estás obedeciendo el mandato de amar a tu prójimo, sino que también estás participando en la obra transformadora que Dios desea realizar en el mundo. La invitación final es que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivifique cada área de tu vida.
Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que el mismo poder que trajo a Jesús de la tumba está disponible para ti. Es un llamado a dejar atrás la vida pasada, a renunciar a todo aquello que te impide avanzar y a permitir que el Espíritu inunde cada rincón de tu ser. Desde este día en adelante, ya no serás el mismo. La transformación que Dios tiene preparada para ti es completa y abarcadora, abriendo nuevas puertas, sanando heridas profundas y llenándote de una paz y una esperanza que trascienden cualquier circunstancia. La decisión que tienes ante ti es vital, pues marca el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Es una oportunidad para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, para renunciar a las cadenas del pecado, la duda y la desobediencia, y para vivir en la libertad que solo el Espíritu Santo puede dar. Es el momento de responder al llamado divino con un corazón sincero y dispuesto a recibir la plenitud de la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Que este momento de decisión sea recordado siempre como el día en que te rendiste ante la voz del Espíritu y permitiste que su poder transformara cada aspecto de tu existencia. En el nombre de Jesús, este es el comienzo de una vida renovada, llena de propósito, esperanza y amor eterno. Que el Espíritu, en su infinita gracia, te guíe, te fortalezca y te llene de su presencia todos los días de tu vida.